Pretendo hacer una pequeña reflexión de carácter político y de carácter moral también sobre el fenómeno de la corrupción y el fenómeno de la corrupción en la Comunidad Valenciana específicamente. Por tanto, se trataría de una reflexión que tiene una carga, lógicamente, de ideología por mi parte y de posicionamiento político, pero que pretendo que sea lo más aséptica posible, aunque sin duda será crítica y dura con aquellos que están llevando a efecto determinados comportamientos. Pero me importa sobre todo explicar mi visión sobre por qué se están produciendo los fenómenos de corrupción que se están produciendo en la Comunidad Valenciana y qué modalidad están desarrollando, desplegando estos fenómenos de corrupción en la Comunidad Valenciana. Bueno, yo creo que no hace falta remontarse a la historia. La democracia es un sistema que se inventa fundamentalmente para limitar los abusos de aquellos que se encuentran en posiciones de dominación, que han habido a lo largo de la historia. Y en democracia, aunque sea un régimen pensado, concebido, ensayado para limitar esos abusos, también se dan abusos a partir de situaciones de dominación que siguen existiendo en las sociedades democráticas. Porque cuando un sistema democrático que funciona correctamente detecta un fenómeno de corrupción, el propio sistema se encarga de depurarlo, desde el punto de vista político o desde el punto de vista judicial. La diferencia de la Comunidad Valenciana en estos momentos con otros sistemas democráticos es que en la Comunidad Valenciana la corrupción en estos momentos no es un accidente, no es un caso aislado. La corrupción tiene un carácter sistémico. No hay más que echar una mirada a este panel de aquí detrás para ver que tenemos incrustados casos graves de corrupción en multitud de instituciones, desde la más alta, que es la Generalitat, hasta ayuntamientos de la provincia de Alicante o de la provincia de Valencia, sin que esto sea, ni mucho menos, tenga un carácter exhaustivo. Este panel responde a un libro que que elaboramos en el partido hace un cierto tiempo, para que lo conocieran aquí y fuera de la Comunidad Valenciana, el libro que se pueden ustedes descargar de la página web de Socialistes Valencians, que está a disposición de todo el mundo. El tema es empezar por determinar por qué en la Comunidad Valenciana está pasando lo que está pasando, cuál es el origen de que en instituciones gobernadas por la derecha, por el Partido Popular, esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Y yo creo que hay que ser claros al respecto, es decir, que en España la derecha política adolece de una baja cultura democrática. La derecha política en una parte muy importante, no toda la derecha política, obviamente, tiene su origen político, su origen ideológico en el funcionamiento del tardofranquismo, de los últimos años de la dictadura, y en su mayor parte fue representativa de unos sectores sociales que se encontraron con la democracia, pero que tampoco habían sentido un especial deseo ni habían hecho ningún movimiento especial para conseguir el advenimiento de la democracia. Es decir, son hijos de una cultura democrática aceptada porque el país funciona bien, pero sin que hayan llegado a ella de una manera un tanto entusiastas. Siguen conservando un criterio excluyente en relación con su legitimidad social. Es decir, la derecha en España piensa que ellos son los depositarios naturales del poder. ¿Por qué? Porque ellos son los que conectan, según su propia opinión, con lo que son las esencias del pueblo español. Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural, de costumbres, ellos consideran que son los genuinos representantes de lo que la mayoría silenciosa del pueblo español piensa y siente. Por tanto, si son los representantes naturales o genuinos de la esencia del pueblo español, pues ¿quién mejor que ellos para ocupar el poder en representación del pueblo español? Por eso entienden que el poder naturalmente les pertenece y que cualquier otra ideología, cualquier otro partido político, sobre todo si es un partido de izquierdas como el nuestro, que pasa por la ocupación del poder, lo hace de una manera un tanto ilegítima. Desde los últimos años, no en la primera ocasión que gana Felipe González las elecciones en el 82, porque ahí la victoria fue tan abrumadora que no hubo ninguna capacidad de deslegitimar esa victoria, pero a partir de la segunda legislatura empieza una constante de deslegitimación de los socialistas en el poder, constante que se lleva hasta el final en el gobierno de Felipe González,
y que pasa a la legislatura de Rodríguez Zapatero cuestionando desde el principio la legitimidad del éxito electoral del año 2004 de Rodríguez Zapatero. Todavía hoy seguimos asistiendo a un debate artificial sobre qué extraña conspiración permitió que los socialistas ganaran las elecciones en el 2004 a partir del atentado del 11M en los trenes de Madrid, ¿no? Es una manera constante de deslegitimar, es una manera constante de no reconocer a la izquierda de este país capacidad, legitimidad para gobernar. Para la derecha, además, la democracia vivida de esa manera que ellos la viven con una falta de cultura democrática profunda es simplemente hacer elecciones cada 4 años. Con eso ya tenemos garantía de que somos un sistema democrático. Por tanto, el resto del tiempo, oiga, no me moleste. Si yo he ganado las elecciones, pues durante los 4 años usted ya se presentan las próximas y a mí no me venga usted con historias que el que gobierna soy yo, el que manda soy yo. Bueno, de alguna manera les confiere a ellos mismos una cierta legitimidad moral para aceptar una serie de prácticas si están dirigidas a ocupar o a mantener el poder. Como ellos son los legítimos ocupantes del poder, pues una serie de prácticas pueden estar toleradas si son para perseguir, para obtener el fin de mantener o de alcanzar el poder. En ese sentido, pues el respeto a las reglas del juego muchas veces pues tiene un carácter, una cierta relajación, ¿no? No hace falta ser tan estrictos en el respeto a las reglas del juego. Eso que caracteriza a toda la derecha española tiene una traducción muy concreta en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana, la necesidad de ocupar el poder por parte de la derecha se traduce en un mensaje, en la constante transmisión de un mensaje y en una dinámica social y una práctica política también muy determinada. Este fenómeno que voy a describir a partir de ahora no empieza con Francisco Camps, empieza con Eduardo Zaplana, pero digamos que se refuerza desde la llegada a la Generalitat de Francisco Camps. La derecha, en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular, basa su mensaje político en lo que yo denomino el populismo excluyente. El populismo es una doctrina política, un movimiento político muy característico de los autócratas, de los caudillos sudamericanos y de otras zonas, pero vamos, se ha relatado por parte de la literatura científica, incluso de la novela en los caudillos sudamericanos, que tiene unas características que aquí la derecha, el Partido Popular, ha asimilado de una manera muy clara. Toda dominación política necesita algún tipo de relato ideológico que justifique esa dominación, porque la gente no se deja dominar por las buenas. Es decir, yo no me puedo acercar a la gente y decir, quiero que tú hagas lo que yo quiero que hagas, por las buenas. Yo tengo que envolver eso de alguna manera, tengo que construir un relato ideológico que me permita a mí mantener esa dominación. Y ese relato ideológico normalmente se construye a base de crear un universo simbólico, una colección de símbolos que permiten que la gente visualice algunas ideas sin necesidad de tener que estar explicándolas constantemente. En la Comunidad Valenciana, la derecha ha construido ese relato ideológico a partir de la identidad valenciana y a partir del orgullo de lo valenciano. La identidad valenciana de boca, o sea, ese valencianismo vacío, ese valencianismo de hipérbole, como hace Camps siempre, de exageración. Somos los mejores en no sé qué, somos los más buenos en no sé cuánto, nuestro hospital de la fe es el más grande de Europa, nuestros ferrocarriles de la capital son los más no sé qué del mundo, el aeropuerto tal es el más... En fin, ese valencianismo del yo más que nadie, yo mejor que nadie, y ese valencianismo del orgullo de los grandes proyectos y los grandes eventos. Es decir, si viene la Fórmula 1 es porque los valencianos somos capaces de organizar, bueno, si viene el Papa somos más capaces que nadie de organizar lo más organizable, ¿no? Pero ese ser los más grandes, los más tal, los mejores tal, esa es la identidad de ese valencianismo vacío y de hipérbole que yo defino. Y al mismo tiempo, como hacen todos los populismos autoritarios, esa figura se construye a base de encontrar un enemigo al que oponer la imagen que yo quiero dar de mi propio pueblo, ¿no? Es decir, yo soy tal y el enemigo es ese otro. Aquí el enemigo es el que nos tiene envidia, es el que nos acosa, es el que nos provoca miedo, el enemigo es el de fuera. Y esa práctica se está manteniendo constantemente.
Es una manera de trabajar en política que exige simplificar el mensaje, repartir los papeles en políticas entre buenos y malos y, sobre todo, crispar el debate público. En la Comunidad Valenciana eso se ha construido a base de decir los valencianos somos nosotros, los buenos valencianos, los otros son los catalanistas, los enemigos de la Comunidad Valenciana por lo que sea. Fundamentalmente el estigma, la acusación de catalanista es lo que más se ha manejado por parte de la derecha en la Comunidad Valenciana. He sido catalanista hasta yo, que soy de Carabanchel Bajo, ciudad de Madrid, como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, es una imagen que se ha utilizado hasta la saciedad. Porque el populismo excluyente necesita eso, necesita acudir a las emociones de la gente, las emociones positivas hacia lo que yo hago y las emociones negativas hacia lo malos que son los enemigos que quieren acabar con el buen pueblo valenciano y con el progreso del buen pueblo valenciano. Una vez que uno consigue vincular emocionalmente a alguien a una determinada posición, todo es mucho más fácil, porque basta con reiterar, con repetir mensajes constantes, permanentes, muy reiterados, muy machacones, pero muy simples al mismo tiempo. Mantener la vinculación emocional es muy sencillo. Y no nos equivoquemos, porque la izquierda nos equivocamos muchas veces. El voto tiene bastante más de emocional que de racional. Eso es algo que está muy estudiado ya casi no se discute, pero todavía la izquierda nos seguimos haciendo algún lío mental con el tema. Tiene mucho más de emocional que de racional. Bueno, el hecho de que la derecha, el PP, para mantener esta posición de dominio simbólico, emocional, necesite de una propaganda de reiteración masiva de sus logros, de sus conquistas, del orgullo, de tal, requiere, obviamente, un abuso de los medios de comunicación. Es imprescindible para eso abusar, dominar la propaganda electoral por encima de los demás. Yo siempre digo que nadie conoce la fórmula de la Coca-Cola. Sin embargo, la Coca-Cola se la bebe todo el mundo y es el número 1 de ventas en el mundo. ¿Por qué? Pues porque tiene una posición absoluta de dominio, con mensajes muy simples, la chispa de la vida, el no sé qué y tal, pero tan reiterados y tan permanentes que al final la gente se vincula y pide siempre este tipo de historias, ¿no? Pues en política, salvando las distancias, a veces pasa algo parecido con los mensajes. Si el mensaje es este, la práctica social y política del PP en la Comunidad Valenciana, de la derecha en la Comunidad Valenciana, es el clientelismo. El clientelismo es la herencia en el siglo XXI de lo que fue el caciquismo tradicional en la España del XIX o incluso en la España de los primeros años del XX hasta el advenimiento de la República. Lo que ocurre es que la figura del cacique, que era la persona que protegía a una determinada gente, pero al mismo tiempo parasitaba el voto de esa gente, es decir, yo te consigo el enchufe para no sé qué, o no te preocupes que te van a atender en este hospital, o en Madrid te moveré yo tal historia, eso era lo que hacía el cacique, o te coloco a un hijo en cualquier sitio, a cambio tú me das tu voto y yo tengo tu voto garantizado. Por eso la España del caciquismo pues está tan bien descrita. Bueno, pues esa figura del cacique moderno ahora es el partido político. El Partido Popular es el heredero del cacique moderno. Ahora, el que garantiza determinadas cosas, el que coloca a la gente, el que consigue subvenciones, el que no sé qué, es el partido. Al mismo tiempo, se garantiza el apoyo de aquellos a los que les hace favores, a los que les tiene más o menos cautivos con la clientela. Esto lo explica mejor que nadie Carlos Fabra. Carlos Fabra, en la última campaña electoral, la cadena SER le grabó. Bueno, la cadena SER emitió algo que había grabado alguien que estaba con él en una reunión donde explicaba cómo se hacían las cosas. Si colocas a una persona en no sé qué, tienes garantizado el voto de él, de su familia, de sus hijos, de tal. ¿Cuánta gente habré colocado yo y cuántos votos me deben? Bueno, pues esto es el caciquismo moderno que yo lo llamo clientelismo y que practica el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Desde luego, esto también requiere una baja calidad de la democracia.